Saludos, buenas noches y bienvenidos. Hoy es jueves y hay muchos temas de actualidad muy importantes de los que les vamos a hablar a continuación y vamos a debatir y vamos a analizar y mucho. Por ejemplo, la Costa llevaba muchos años pidiéndole y parece que por fin hoy es una realidad, o al menos digamos en parte. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la inclusión del tren Granada-Motril en la red transeuropea de transportes. Ahora queda que lo apruebe definitivamente el Consejo de Europa. Y si esto ocurre, se podrá planificar por primera vez esta línea y podrá ejecutarse, o por lo menos podrá contar con fondos europeos para poder llevarse a cabo. El Parlamento Europeo también ha aprobado hoy la conexión de viajeros entre Granada, Jaén y Córdoba. Se trata de una estructura vital para el desarrollo del transporte ferroviario, especialmente de la costa, que, como les decimos, tanto los empresarios como los vecinos y los agricultores llevan muchos años pidiendo. Es este hoy nuestro tema de portada que vamos a analizar con nuestros contertulios. Chema Rueda, buenas noches. Buenas noches, encantado. Jesús de Manuel, buenas noches. Buenas noches. Juan Antonio Fune, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juan Francisco Delgado también va a estar hoy con nosotros, enseguida se incorporará y nos podrá dar su visión de todo lo que esta noche hablemos. Bueno, la Costa lo llevaba muchos años pidiendo, no sé cuántos, parece que, o no sé hasta qué punto el paso de hoy es vital, importante o al menos crucial para que por fin se lleve a cabo una infraestructura que parece esencial para el desarrollo de todos los municipios de la costa. La costa, la provincia de Granada y muchas instancias llevan muchos años. De hecho, el primer estudio, si nos retrotraemos al primer estudio que se hizo, son décadas, incluso un periodo largo de tiempo en que esa demanda ha existido. Es cierto que, como he dicho yo alguna vez también en esta mesa, no es una infraestructura fácil ni sencilla, y también hay estudios que hablan de una complejidad especial, pero bueno, con el paso de hoy lo que venimos a poner encima de la mesa es que quien tiene que vertebrar y por tanto quien tiene que dotar a futuro, tampoco nos creamos que vamos a bajar en tren a Motril el año que viene, sino que esto será un desarrollo largo, pero bueno, que empieza por este paso, es decir, el órgano europeo, que también discutíamos antes de entrar en el directo, si es la Comisión, si es el Consejo, pero en fin, el que sea, ha dado este primer paso de incluir esta línea Granada-Motril en la planificación ferroviaria europea, y esto permite que en el momento en que sea definitiva esa aprobación, pues como bien has dicho tú, se incluya en financiación europea, y por supuesto las administraciones que vienen a nivel inferior de la europea, es decir, el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía, tendrán que ir acoplando su planificación y sus presupuestos a esta obra, que esperemos que en la fase de ejecución sea más rápida que en la fase de diseño y planeamiento. Pero ha costado porque ha tenido que venir vía enmienda. Sí, las cosas de Palacio van despacio, aunque en este caso el refrán sea un poco a destiempo, pero sí, se ha presentado una enmienda, ha sido el Grupo Socialista, porque he leído a Clara Aguilera hacer las declaraciones, pues me imagino que habrá contado además con los votos de otros grupos, lo cual siempre es de agradecer, y sí, ha costado, pero bueno, nunca tarde si la dicha es buena, por seguir tirando de refranero. Sí, vamos, yo creo que lo primero que hay que decir es que es una buena noticia que haya ya un avance en este sentido, en algo efectivamente, como decía Chema, tan esperado desde hace décadas, ¿no? Es verdad que las instituciones europeas tienen su complejidad a la hora de tomar decisiones, pero que el Parlamento Europeo ya esté a favor, pues es un paso muy importante, y hay que tener en cuenta, lo dice la propia información, ¿no?, con las declaraciones de Clara Aguilera, que el siguiente paso es implicar tanto al Consejo, donde están todos los gobiernos de la Unión Europea, como a la Comisión. Pero, ojo, implicarlo en lo que se llaman los trílogos, que son como negociaciones tripartitas, donde quien representa al Consejo es la Presidencia, y estamos en vísperas de un semestre de Presidencia española. Entonces aquí lo que hace falta ahora es que la Presidencia española sea capaz también de impulsar esa iniciativa, porque teniendo al Parlamento y al Consejo a favor, pues ya la Comisión normalmente no va a poner pegas. La Comisión es más un órgano técnico, un órgano de iniciativa compartida, en este caso con el Parlamento Europeo, y yo creo que si los Estados están dispuestos a financiarlo, pues eso debería salir adelante, sabiendo, como decía Chema también, que hay que tener paciencia en estas cosas, ¿no?, que no son procesos de un día para otro,
que además por la orografía del terreno y por la composición del propio terreno, ya lo vimos con la autovía de la costa, con la presa de Rules, los años que tardó en hacerse, pues podemos imaginar que no va a ser ni fácil, ni barata, ni rápida la construcción de esa infraestructura, pero bueno, que se den esos primeros pasos ya es una noticia fenomenal. Y yo creo que la otra que pasa casi desapercibida es también muy importante, porque si se habla de una conexión de viajeros, de pasajeros, con Jaén y con Córdoba, estamos hablando de que vamos a ponerle solución al rodeo por Antequera que ahora mismo hay que hacer para ir a Madrid o para ir a Barcelona incluso, ¿no? Que es más aberrante todavía, que hay que hacer 100 kilómetros al oeste para ir a una ciudad que está al este, ¿no? Ahí es verdad que no se nos detalla mucho en qué consiste lo que se ha aprobado, porque viajeros no sabemos si quiere decir alta velocidad, si eso cierra la posibilidad de que hubiera también mercancías, que creo que también sería muy interesante, porque la conexión, al final estamos hablando de conectar Motril con Jaén y por tanto Motril con Madrid también, ¿no? Que es muy importante porque además Motril en línea recta es el puerto mediterráneo más cercano a Madrid, del sur. Entonces eso sería un impulso para el puerto de Motril impresionante si esas dos cosas van de la mano y se encaran, digamos, en un mismo proyecto, ¿no? Es una buena noticia, pero la verdad que en Granada estamos acostumbrados a que las buenas noticias se dilaten en el tiempo, la ejecución. Yo tengo el miedo de que esto se haya promovido, no lo sé, pero se haya promovido por el momento en el que nos encontramos, a las puertas de unas elecciones, no estas ya autonómicas y locales, sino las nacionales, que serán a final de año, y que no sea un brindis que suene bien, pero que no haya voluntad real de llevarlo a cabo, porque pueden venir fondos europeos, pero una gran parte de la aportación de la dotación económica, lo que va a costar el proyecto, va a tener que venir vía administraciones locales, la nacional y también la autonómica. Y si antes el proyecto, como bien ha dicho el compañero, llevaba ya tiempo realizado, pero se metía en un cajón siempre bajo la excusa o con la excusa de la dificultad técnica que entrañaba su realización, pues me temo que esto pudiera suceder también, que aun contando con fondos europeos no se desarrolle o no se lleve a cabo, precisamente argumentando, amparándose en esa dificultad técnica y en el coste que puede suponer para las arcas públicas. De hecho, en octubre del año pasado, de 2022, ya el Gobierno advertía o dudaba de la viabilidad de este tramo por lo extremadamente complejo que es precisamente el tramo. No sé si eso, como dice Juan Antonio, nos va a dejar en haber. No descubrimos nada si decimos que la comunicación entre Granada y Motril, por capricho de la naturaleza o de la geología, es muy complicada. Pero con la 7 pasó lo mismo. Claro, porque estamos en una zona, no sé si geológica o del tipo que sea, que hace que sea más difícil aquí una infraestructura que de Madrid a Toledo, pues si se me permite la expresión coloquial. Pero bueno, que eso no empañe la buena noticia con la que nos con la que nos hemos desayunado hoy, ¿no? Que no empañe toda esa complejidad que ya se sabe, que no empañe este inicio de una fase más positiva y más optimista. Yo al menos me quedo con eso, ¿no? Bueno, pues nos quedaremos con eso. Otra iniciativa que ha aprobado en este caso el Parlamento de Andalucía es la tramitación de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular en Vox, aquí en Andalucía, para regular las zonas de regadío de varios municipios en los alrededores de Doñana. De esto se está hablando y mucho en estos últimos días. Científicos, ecologistas, el Gobierno de España y hasta la Comisión Europea han criticado este proyecto, que reforma el plan de ordenación que se aprobó en el año 2014 y que dejó sin derecho de riego a algunos terrenos y a una serie de fincas que, de aprobarse este anteproyecto, sí que tendrían derecho a coger agua, aunque la Junta de Andalucía defiende que ese agua siempre sería agua en superficie y la proveniente de un trasvase de la cuenca de Odiel, Tinto y Piedras. El caso es que este tema ha levantado ampollas, toda la oposición en bloque ha rechazado este anteproyecto. Y bueno, no sé, Jesús, defensor del ecologismo, no sé qué piensas al respecto. Bueno, en este caso no podemos decir que sea una buena noticia precisamente, ¿no? En contraste con la anterior. Es una noticia terrible para Doñana, porque estamos hablando de que el humedal ha perdido ya el 50% de la superficie húmeda, y estamos hablando de que la Junta sí dice que
el trasvase, que los nuevos regadíos serían con agua trasvasada cuando haya excedentes, y luego dicen que los pozos ilegales que se van a legalizar pues en realidad están a 30 o 40 kilómetros, que no es ni siquiera el preparque y que eso no tendría impacto. Bueno, eso va en contra de lo que están diciendo todos los expertos y todos los científicos, ¿no? El 30 o 40 kilómetros por una cuenca hidrográfica como la del Guadalquivir, pues no es precisamente una distancia enorme, y está claro que por la experiencia que hemos visto de toda la extracción de agua que ha habido en esos pozos ilegales para cultivos intensivos, sobre todo de frutos rojos, pues que eso está contribuyendo decisivamente a secar Doñana, junto con el efecto, por supuesto, de las sequías, pero es que esto lo que viene a hacer es agravarlo. Entonces, es muy grave que el Parlamento esté legislando en ese sentido. Es muy grave, además, que eso nos vaya a abocar casi con toda seguridad a sanciones económicas de la Unión Europea, que ¿quién las va a pagar? Porque sabiendo que eso va a venir, tomar esa decisión es una responsabilidad tremenda, y habría que ver quién la va a pagar y qué responsabilidad va a tener que asumir quien dé lugar a esa situación. Y es muy grave porque estamos hablando de uno de nuestros espacios naturales más valiosos, no de Andalucía, sino de toda España, el primer parque nacional protegido que hubo ya incluso en tiempos del franquismo, ¿no? Y bueno, contra la opinión no solo de los expertos, del Consejo del Parque también. No creo que Miguel Delibes sea precisamente sospechoso tampoco de querer, como está diciendo ahora la Junta, utilizar esto políticamente como arma arrojadiza contra el gobierno andaluz. Y todos los que realmente conocen el tema, desde la comunidad científica, por supuesto los ecologistas también, y la propia comisión, que ya advirtió que vendrían esas sanciones, pues están diciendo que esto es una barbaridad total y absoluta, ¿no? Bueno, ya está con nosotros Juan Francisco Delgado. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, enseguida nos contará un poco qué opina sobre el tema del que estamos hablando. Yo no sé, ¿puede una institución aprobar un proyecto? Hombre, puede, entiendo. A sabiendas de que la Unión Europea ya ha advertido que va a haber sanciones, que te van a sancionar si lo hace. A ver, como tú has dicho, puede legislar. Pero yo, compartiendo al 110% lo que ha dicho Jesús, voy a introducir un matiz diferente por salirnos un poco de un debate que a veces, planteado en términos excesivamente técnicos, a la opinión pública le puede despistar, que por cierto es a lo que juega el gobierno andaluz, que si el agua en superficie a tantos metros, que si los acuíferos no de Doñana sino del Odiel y el Piedras, que ya veríamos, porque no creo que la vayan a llevar a Cuba. Pero yo voy a un problema que me preocupa más, y es que, dicho en términos llanos, nos estamos cargando nuestra casa, que es el planeta. Esto no es nada más que un síntoma en el que el Partido Popular y Vox, y también en algún momento con dudas del Partido Socialista, que no me duelen prendas en reconocer, ha planteado que algo que se sale del sentido común pueda llegar a tener sentido común. Porque el problema no es que las aguas sean superficiales o no, el problema es que no hay agua. Pasa como en Sierra Nevada, no es que la nieve se acumule, se guarde o se fabrique, es que no hay nieve, es que no nieva porque el clima está cambiando. Y veremos a ver si sigue sin llover en Granada. No quiero ser alarmista, pero el otro día me lo comentaba gente que sabe de esto. Veremos a ver si sigue sin llover los pozos que hubo que hacer en La Vega en la última sequía. Veremos a ver si no hay que tirar de ellos, y veremos a ver este verano, que por otro lado sería la única manera de que la ciudadanía se conciencie de que es que nos estamos cargando el planeta, de que frente a la propaganda vergonzosa de los negacionistas del cambio climático, existe el cambio climático. No vale despachar esto con que toda la vida ha hecho calor en verano, porque ahora lo que hace no es calor, lo que hace es mucho más calor, y por tanto, si no hay nieve y si no hay agua y se están acabando los recursos, ¿a qué viene, más allá de querer sacar unos cuantos votos en la provincia de Huelva, que el Partido Popular se meta en este berenjenal con las consecuencias que ya muy bien ha dicho Jesús que pueden pasar? Eso es lo que yo quería introducir. Yo coincido con ambos, es decir, los votos no justifican el papel, a mi juicio, pues lamentable que está asumiendo el Partido Popular y Vox llevando esta iniciativa al Parlamento. Una iniciativa que ha encontrado las críticas de expertos, ha citado a Miguel Delibes, efectivamente, el propio director del parque también ha hablado con muchas cautelas, la Unión Europea, es decir, hay una crítica generalizada, poniendo en alerta la situación grave que vive Doñana actualmente y que se presume que va a ser aún peor por
por las deficiencias hídricas que padecemos. Entonces, el intentar suavizar o quedar bien, que es una táctica del gobierno de Moreno Bonilla y del propio presidente, del quedar bien siempre y a todos, entre todos, es imposible. Gobernar significa que a veces tienes que tomar decisiones que son incómodas y que van a enfrentarte a un determinado grupo, pues tendrás que escoger la opción más favorable. Y en este caso, preservar de manera absolutamente radical y sin ningún tipo de duda el parque es fundamental, y con esta ley, con esta proposición no de ley, eso no queda claro. Entonces, se podría haber acordado, por ejemplo, que lo tiene más fácil y que tenemos ahí la presa de Rules, otra proposición no de ley para hacer las canalizaciones. Eso sí, ahí se podría haber acordado. Eso está fácil, está la presa y las canalizaciones aprobadas y para hacerlas. Ahí sí quizás lo hubiésemos, pero quizá ahí no hubiese tenido el apoyo de votos que él estima que puede conseguir en Huelva. Bueno, ¿y qué hacemos con la economía de los agricultores de la zona? Que es un poco lo que la Junta de Andalucía esgrime para apoyar esta ley, que si no, ¿cuánta gente depende de la agricultura en la zona y qué pasaría si no pueden regar sus campos? Bueno, en primer lugar, pediros disculpas por llegar un poco tarde, venía de Córdoba y no he podido llegar antes. Esto es un problema que viene de hace mucho tiempo, ¿no? 10 años lleva este problema encima de la mesa. Y además un problema que se solapa con lo que acaba de decir también Chema anteriormente del cambio climático, que el cambio climático, lo que está ocurriendo en estos últimos 2 años, y lo han advertido todos los científicos, es que se está acelerando de una manera irreversible además. Ya nos advertían hace también una década de que como no tomáramos medidas con la emisión de los gases de efecto invernadero, iba a ocurrir lo que está ocurriendo, y nadie le hacía caso, que es que se da un acelerón en 2 cosas fundamentales que afectan a la agricultura, fundamentales. Una, la disminución de la lluvia y del agua, y el aumento de la temperatura, y además el aumento de la temperatura a unos niveles altísimos, es decir, en el sentido de que hasta los polos se están derritiendo, algo que hay gente que ni se lo podía imaginar, ¿no? Y además sucede que, hombre, también a propósito de eso hay mucha gente que hace plegarias, que también cree que son avionetas, que están echando yoduro de plata, y hay muchos agricultores que compran esa teoría. ¿Por qué? Porque necesitan creer en algo. Y mucha más gente que agricultora. A mí ya últimamente me ha venido muchísimas veces, hace poco me llegó una fotografía, yo no sé lo que era, si eran 500 aviones, no sé lo que era, pero de, digamos, nubes longitudinales, digamos, y lo que me llegó es, ¿lo ves? Si ya te lo he dicho yo, sí. Estos son los aviones que nos están quitando la lluvia. Sí, pero está demostrado, vamos, que es que el deepfake ahora mismo, las fotografías falsas están a la orden del día en las redes, y como las redes multiplican toda esta información, pues esa información se hace viral, y hay que tener en cuenta que la información negativa se multiplica 7 veces más rápido y tiene un efecto muchísimo más pernicioso que una información positiva. Con lo cual, pregunta los agricultores, ¿no? Los agricultores están viviendo no solo en Huelva, están viviendo porque cuando los agricultores de la provincia de Jaén, por poner un ejemplo, estén viendo lo que está ocurriendo en Huelva, cuando sus olivos ya han tenido un 60% menos de cosecha que tuvieron el año pasado, y esta que viene, como siga así, que todo parece que va a seguir así, sin precipitaciones el tiempo, esta que viene va a ser todavía peor, sí. Va a ser todavía peor. Entonces, hombre, que los pozos ilegales, igual que se han hecho con las casas ilegales, se estén permitiendo, por lo menos le tiene que hacer reflexionar a la Junta de Andalucía. Y yo pongo encima de la mesa otra cuestión que tiene mucho que ver con algo que no se está hablando, y es que si la Unión Europea y el Tribunal Superior de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, ya ha declarado ilegal esto, los letrados de la Cámara, ¿qué van a hacer? De la Cámara andaluza, me refiero. ¿Van a informar positivamente de lo que se va a votar? No sé, lo dejo ahí. Si se ha admitido a trámite, ya el informe lo tienen. Otra cosa será al final. Pero el informe debe tener en cuenta lo que ya ha dicho y ha anticipado la Unión Europea.
Pero de esa proposición que se ha presentado va con un informe favorable de los servicios jurídicos a la Cámara. Pues vosotros no habéis estado Sí, en tan magno lugar, sabéis más el mecanismo. Hombre, los letrados, tal y como lo ha expuesto Juanfran, es verdad que es un papelón, porque claro, ¿cómo informa a alguien positivamente una proposición con un contenido que ha sido declarado ilegal? Me imagino que estamos ahora en la fase de maquillaje, esta de Moreno Bonilla y de todos los portavoces del PP, incluido el flamante consejero de Medio Ambiente, que además es portavoz de la Junta, al que he tenido la ocasión de escuchar estos días, que ahora ya parece que lo que se ha votado, lo que se estaba votando no es, porque solo es en caso de que haya agua excedentaria. Yo no sé eso en la ley o en la exposición de motivos o en el informe jurídico cómo va a quedar, pero no es un plato de gusto, desde luego, para los servicios jurídicos del Parlamento esta situación. Y yo insisto en que sirva, si esto sirve, independientemente del desarrollo que tenga, que va a ser llevarlo al Tribunal Constitucional, declararlo inconstitucional y que Europa le ponga una importante multa. Si esto sirve para que la gente tome conciencia, al menos nos quedaremos con que la gente tome conciencia, empezando por los agricultores de Huelva, pues que tendrán que reconvertir, no sé cómo, no tengo ni idea, pero tendrán que reconvertir su actividad, porque si hay una actividad que no puede ser soportada con la ley en la mano, pues habrá que reconvertirla, no sé si haciendo más cosechas al año de menos cantidad, no lo sé, pero algo habrá que hacer. A ver, la agricultura, perdóname que entre por alusiones en el tema. La agricultura, hoy en día, el desarrollo tecnológico de la agricultura es tan alto ya, en el mundo en general me refiero, y además en la zona de Huelva en particular, con la robótica y con un montón de cosas, que los frutos rojos y todo lo que allí hay, se está trabajando en ese sentido. También mucha mano de obra, pero digamos que hay una parte que tiene que ver también con la ingeniería genética de hacer las plantas más resistentes también a la sequía, más resistentes al calor. Uno. Segundo, también, esto es un debate también ecológico, la desalación de las aguas. Esto es un tema en Almería también que se está hablando, es decir, las desaladoras, el problema es el consumo energético que tienen, que también no vaya a ser que estemos matando moscas a cañonazos en ese sentido, ¿no? Que también eso hay que procurarlo, pero soluciones tecnológicas hoy en día hay para intentar paliar, pero aquí hay un problema de fondo, que es el que no se puede olvidar, la sobreexplotación de un acuífero, que lo han dicho, yo he leído un escrito de 60 científicos que saben bastante del tema, diciendo que se ha sobreexplotado el acuífero y que está seco el acuífero gracias a la sobreexplotación, gracias entre comillas. Entonces, ese es el problema de fondo, que se le ha unido este cisne negro que nos viene, que es el de el cambio climático, que va a tener una repercusión extraordinaria en nuestras vidas, si alguien no se ha dado cuenta. Esto no es algo que va a pasar, no, la sequía es algo cíclico, no, esto ya no es cíclico, esto ha venido para quedarse. Sí, no, aparte hay que tener en cuenta que no todos los agricultores están en la misma posición ahí, porque los que están utilizando agua de pozos legales están muy enfadados con las consecuencias que puede tener el uso de agua de pozos ilegales, porque puede dañar la imagen de todas las fresas de Huelva en los mercados europeos. Es que aquí bastaría que venga una televisión alemana, que haga un reportaje y denuncie todo esto, como ya ocurrió en Almería, ¿no?, con los invernaderos, y se puede hundir el mercado de la fresa. Entonces, a los que están trabajando en condiciones legales, pues, y ahí hay también muchos ayuntamientos implicados, no les interesa esta deriva, para nada. Y por otro lado, estamos hablando de cambio climático, también nos tenemos que plantear, se habla mucho de economía circular, es algo que está impulsando la Unión Europea con financiación pública y demás. La economía circular viene a decir al final que tengamos circuitos más cortos de distribución, es todo lo contrario del modelo de la fresa de Huelva. Es una agricultura intensiva para la exportación masiva de frutos rojos a toda Europa. Bueno, eso va dejando una huella de carbono por el camino también considerable, ¿no? A lo mejor nos tenemos que plantear modelos agrícolas que estén más basados en el consumo de proximidad, en la agricultura ecológica con más valor añadido, efectivamente con el uso de tecnologías para maximizar el uso del agua,
pero cambiando el modelo, porque el modelo actual, desde luego, de la agricultura intensiva, tanto el de Huelva como el de Almería, no es sostenible ni muchísimo menos. Pero, ¿y pueden los agricultores esperar a que todo eso se desarrolle y se implante? ¿Hay tiempo para todo ello? ¿O quizá mejor para cambiar, como decía Chema? ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos? ¿Nos adaptamos? ¿O cambiamos? Hay que cambiar. Pero lo cierto es que, como dice, la sequía está ahí, es que lo estamos viviendo, que antes ha sacado Chema el tema, y no solo ahí, es que te vas a la costa de Granada y es que da miedo ver los cultivos como el aguacate, que necesita mucha agua. El desierto de Almería está llegando a Caniles. Claro, pero es que eso que el que dude del cambio climático, claro, que se vaya un domingo a Caniles y vea que es que el desierto de Almería está ya en Caniles. Entonces, claro, hay tiempo para todo eso. Que se vayan a Sierra Nevada y vean dónde viven los grillos, que es una especie endémica de Sierra Nevada, que ahora se han ido 300 metros más arriba. Eso no es por casualidad. Las cabras monteses de Sierra Nevada yo las veo en Órgiva, fin de semana sí, fin de semana no, con todos sus cuernos, en Órgiva, a 400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y llegan muchas a la costa también, ¿no? En la zona de Mar o Cerro Gordo, por ahí se ven cabras monteses. Sin duda, yo creo que el modelo agroalimentario va a cambiar, está cambiando, pero va a cambiar enormemente, porque hay muchas cosas que en Israel llevan muchos años con una escasez de agua tremenda. El agua allí es lo que provoca las guerras, básicamente. Y en Israel han estudiado mucho y estudian muchas de las cosas que hablamos aquí. Antes has hablado tú de la economía circular. Qué interesante es esto, el uso de las aguas residuales, por ejemplo, el trabajo para esa depuración y utilizar ese agua. Y hay mucha tecnología que hace que ese agua vuelva a ser potable y vuelva a ser reutilizable. Eso es clave, por ejemplo, y hay que enfocar ahí las inversiones. También los mercados de proximidad. En la pandemia hemos visto que es algo esencial, los mercados de proximidad, y potenciar los mercados de proximidad. Pero también no hay que olvidar que vamos a hacer algo importantísimo, porque nuestras exportaciones a Europa tienen un elemento clave, que es que todo el trabajo y el Producto Interior Bruto que se da aquí es porque exportamos. En Inglaterra se comen prácticamente el tomate que se come granadino, es decir, en el sentido de que lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo logístico también, y ir a flotas eléctricas, por ejemplo, ir a vehículos no contaminantes. Esto ya es algo que se va a acelerar, seguro, con todo lo que está ocurriendo. Insisto, es que debe, porque los problemas es que los tenemos ahí. Chema lo ha dicho antes, que este verano veremos a ver si no tenemos que tirar de los pozos que hay en La Vega, y esto nos recuerda a qué pupita nos hizo y qué más lo pasamos hace unos años, cuando precisamente se puso aquel cambio, ¿no? Porque comenzó a llover, sí, una vez terminado. La paradoja ahí es que vamos a pagar multas por lo de Doñana, y estamos pagando ya multas precisamente por no depurar el agua. Decía Juanfra de las depuradoras. Llevamos años incumpliendo la directiva europea, que nos obliga a depurar las aguas residuales, y cada año que pasa es una multa más, son más millones de multas que estamos pagando, porque no se dedica ya el dinero que haya que dedicar a la infraestructura, porque además esa agua depurada pues sirve para regar, sirve efectivamente, hasta se puede potabilizar. Los residuos orgánicos de las aguas residuales sirven de abono, sirven para hacer biogás también. Es decir, si ahí se invierte, y va a haber mucho dinero europeo para ese tipo de proyectos, que se está invirtiendo ya en algunos sitios. En Barcelona están haciendo gas con la basura, para sustituir el gas ruso, por ejemplo, ¿no? Hay dinero para quien tenga ese tipo de proyectos. Ya no es algo que haya que esperar muchos años. Ahora mismo hay fondos europeos que a veces se pierden porque no hay proyectos suficientes para aprovecharlos dentro de las directrices que se están marcando, que son precisamente las que van hacia el cambio, combatir el cambio climático, la transición energética, la transición económica. Y hay una cosa muy importante, a mí me interesa decirla, y es que estáis hablando de los pozos de La Vega y estáis hablando de Caniles. Este programa es Granada Debate, pero es que este problema no está en Granada. Es decir, que este es un problema, por ejemplo, en Cataluña ya hay más de 900 municipios hoy declarados en alerta porque no tienen agua. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, en Extremadura hoy los cultivos de cereales, por ejemplo, van a reducir en un 60%, y se van a perder un 60% de los cultivos de cereales.
en Extremadura que nunca vio sequía. Y no deberíamos estar tomando medidas aquí, es que lo estamos viendo en el vecino. Es decir, que lo local tiene que ver con lo global, es lo que yo quería decir, que hay que tener eso en cuenta. Hay una medida fácil, tiene su coste, lógicamente, pero es fácil de realizar y absolutamente necesaria, es que aún seguimos regando por manteo en muchas zonas. Preparar para regar con goteo, evidentemente supondría un ahorro de agua enorme, porque las canalizaciones por donde va ese riego por manteo se pierde mucha agua, aparte de lo que supone el regadío en sí, ¿no? Eso es un cuidado, un mantenimiento, una aportación que debiera cubrir la administración para obligar a los agricultores que disponen de esos terrenos, que riegan de esa forma, a implementar esa forma mucho más solvente, más sostenible, que es el riego por goteo, y es fácil. El riego inteligente, está todo inventado, el riego inteligente, es decir, llegar a la planta, llegar a la planta lo que la planta necesita, no a la tierra, a la planta. Es decir, lo que la planta necesite, no la tierra, como se ha hecho milenariamente. Sí, claro, que el goteo va a la planta, pero eso tienes que quitar las acequias y acomodarlo. Y todavía hay muchos lugares en los que se riega de esta manera y se desperdicia agua. La infraestructura hídrica en nuestro país, creíamos que la infraestructura hídrica eran los pantanos. Eso ya pasó a la historia. Hay gente que dice, no, hay que hacer más pantanos. Pues seguramente habrá que hacer más pantanos. Pero también hay que tener un modo más inteligente de aprovechar el riego, que es fundamental, mucho más inteligente, canalizaciones para que no haya evaporación. ¿Cómo es posible que las redes de agua urbanas, por ejemplo, tengan un 30% de pérdida? A esta altura estamos hablando, ¿no? Que se metieron en los años 60 en muchos pueblos, 70, perdón, en muchos pueblos. Pues todo eso son cosas que ahora con esta sequía van a cambiar. Estoy convencido, por lo que él decía, va a haber recursos, dinero disponible, pero es que no nos va a quedar más remedio, porque si no vamos a tener una situación complicada para beber agua. Para beber agua, sí. Eso de que abramos el grifo y salga agua... Es que no nos acordamos cuando abríamos el grifo y no salía agua. Es que y ojo, porque el agua... Que no salía agua. Terminado se cerraba y había que ir a los cubos, ¿no? Que previamente... Y el agua de los pozos nunca va a ser de la misma calidad que el agua que viene de la sierra, porque los acuíferos están contaminados por nitratos también. Es que es otra cuestión. En un porcentaje, en 30-40% de los acuíferos ya no son aptos para el consumo humano. O sea, que más vale que la que venga de buena calidad la aprovechemos bien, efectivamente, que evitemos las pérdidas, porque si no... O sea, que Doñana es un síntoma de todo esto. Por eso en esta mesa seguramente y en muchas mesas más estamos de acuerdo en que lo de Doñana es la puntita de todo lo que se nos puede venir encima. Y va unido a lo del tren, que decíamos, no puede ser que el tren tarde tanto, porque cada fin de semana que está esa autovía llena de coches estamos agravando el problema del cambio climático. Y eso aquí puede parecer poco, pero multiplícalo por 1000 autovías que hay por ahí y estamos agravando el problema. O sea, no tenemos tiempo, lo están diciendo los expertos. Eso te iba a decir, a mí me sigue dando miedo o pavor que la cosa se alargue en el tiempo y no tenemos tiempo. Vamos, no quiero ser catastrofista, pero es que para muchas cosas yo creo que no hay tanto tiempo. Yo creo que hay cosas que no pueden esperar tanto. Cuando abramos el grifo y no haya agua, ¿qué hacemos? Es que es algo tan sencillo como ¿qué hacemos? Si pensamos que son los aviones o pensamos que una rogativa los cambia el destino, pues mal asunto tenemos. Y si siguen teniendo eco en las redes sociales y lo que es peor, votos en las elecciones, los negacionistas de estas evidencias, pues significa que hay que rearmarse argumentalmente, lo dejaremos ahí por ahora, hay que rearmarse argumentalmente, porque todo esto está pasando y quien lo niega no solo es un insensato, sino que está haciendo un flaco favor a la humanidad, a los españoles, a las españolas, a los andaluces, a las andaluzas y a los granadinos y a las granadinas. Bueno, pues no queremos ser demasiado tremendistas, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos y hablaremos de la falta de acuerdo en la izquierda en Granada, de cómo puede afectar al panorama ante lo que se nos viene encima. Y hablaremos del Pacto Provincial contra la Despoblación que se acaba de firmar, concretamente se firmó ayer en Nihuelas, y esas casi 70 medidas para intentar poner freno a la pérdida de población en los municipios pequeños. Lo hacemos enseguida.